Ok, buenas noches a todos. Gracias por estar nuevamente. Semana número 4, programación aplicada 3 y desarrollo de aplicaciones para Internet. Clase número 1 de esta semana. Consultábamos ahí fuera de la grabación sobre algunos aspectos que están relacionados con su tarea. Por ahí me decían sobre los ejercicios que tenían alguna cierta dificultad. Pues mencionarles pues que dentro de estos ejercicios es muy, pero muy importante que practiquemos desde el inicio. Cuando en la tarea se habla sobre la práctica que hay que desarrollar la guía, pues estos son guías, hay que hacerlos, hay que programarlos de alguna manera para que de esa manera nosotros vayamos adquiriendo la parte de la destreza, la experiencia en cómo capturar los valores acá. Recuérdense que esto es muy importante a la hora de que nosotros estamos procesando o haciendo, dando solución a un problema. Aquí, por ejemplo, se nos estaba este ejercicio ya resuelto donde mostrábamos los precios del precio promedio de los artículos que se ingresaban. Y aquí, por ejemplo, ingresábamos los datos de los 3 artículos y, por ejemplo, le damos calcular. Y entonces ahí teníamos nosotros el resultado de esto. Entonces, aquí estaba el archivo que habría que hacer y pues por lógica hay que hacerlo desde el inicio, pues porque si no, no vamos a... Y este del ejercicio propuesto está en relación casi al que está ya a un inicio donde se calcula. Y acá, por ejemplo, este ejercicio de acá tiene mucha relación con el primero que hicimos, con este. Si ustedes ven, es casi similar. Entonces, es de buscarle ahí cómo darle solución al problema ese de ahí. Ahora bien, esta parte, como les mencioné, básicamente habla en la primera unidad de la introducción a PHP, el uso de variables, cosas de MySQL, y solo es la primera unidad. Después de eso pasamos a otra unidad que tiene que ver con CMS. Por eso es que esta unidad más o menos le dedicamos, creo que 6 semanas, se modificó, porque únicamente le íbamos a dedicar, digamos, 4 o 3 semanas, pero en esas semanas, pues ustedes saben que es bastante difícil alcanzar la parte del desarrollo completo por lo menos de hacer un CRUD. Entonces, vamos a hacernos un salto sobre hacer unas conexiones con las bases de datos. Voy a explicar un documento y luego en las siguientes clases vamos a ir paso a paso haciéndolo, pero es necesario que vayamos, como les dijera, entrando en ese detalle, ir viendo cómo vamos a presentar esta información. Y les digo esto porque una parte de su parcial 1 viene en función de esto, es decir, que es una pequeña aplicación que ustedes van a desarrollar en donde tiene que tener una conexión a base de datos. Yo en este ejemplo les voy a proporcionar tanto la base de datos como una tabla, los programas para hacer un CRUD, el CSS, que en este caso vamos a utilizar Bootstrap, y a eso voy a explicar ahorita la parte del documento que tiene que ver con esto de lo que es el desarrollo de aplicaciones para Internet y aplicada 3. ¿Ok? Entonces, básicamente, por aquí vamos a introducirnos con lo que es el manejo de registros a PHP. Entonces, ya hemos hablado antes que PHP es un lenguaje que trabaja con diferentes motores de base de datos, normalmente pues con los tipos de bases como Postgres, como MySQL, como Firebase, entre otros. Pues en este caso nosotros vamos a trabajar con MySQL, que ustedes ya hicieron algunas prácticas, y en ese sentido es muy importante que el manejo de las bases de datos pues al menos lo tengamos bastante desarrollado, que hayamos hecho los ejercicios para saber a qué nos enfrentamos, para saber qué estamos haciendo nosotros con
con esto de las bases de datos, porque si no hicimos la guía de ejercicios, pues créanme que entonces se vuelve un poco más complicado estar tratando de hacer una aplicación PHP, porque básicamente la forma de conectarse desde el motor de base de datos hacia PHP, pues es a través de conexiones, y las consultas que se realizan, pues se utiliza el lenguaje de SQL. Pues entonces es importante que nosotros tengamos bien claro esa parte de ahí. ¿Ok? Cuando nosotros hablábamos de esta parte del CRUD en una clase anterior, recuerdo que este es un acrónimo que se le da a esta parte. Cuando nosotros escuchemos la parte de un CRUD en cualquier lenguaje o en cualquier asignatura que esté relacionada con el lenguaje de programación y conexión a bases de datos, pues básicamente estamos hablando de un create, de un read, de un update y de un delete. Entonces, esto es la parte que tiene que ver ya en español: crear, leer, actualizar y, por supuesto, borrar registro, que es lo que normalmente se abrevia como un CRUD, que el fin es lo que nosotros buscamos hacer a través del desarrollo de cualquier aplicación. El desarrollo de cualquier aplicación dinámica está en función de poder comunicarse con una base de datos, de que almacene la información que proporciona el usuario, y que nosotros esa información la podamos transformar, esos datos los podamos transformar en información, y que al mismo tiempo le pueden servir al cliente para poder hacer sus consultas respectivas, o nosotros en todo caso buscar las alternativas necesarias para poder darle seguimiento a esa información. Ahora bien, esto ya lo expliqué. Cuando nosotros hablamos de esto, pues básicamente los comandos que vamos a utilizar para esta parte, pues tienen que ver con eso. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la operación de create a través del CRUD, estamos hablando en el lenguaje SQL, el equivalente en el lenguaje SQL, estamos hablando de la parte de un insert. Eso es muy importante que no lo olvidemos. También cuando nosotros hablamos de un read, o es decir, de hacer como una consulta a través de nuestro lenguaje de programación o a través del motor de base de datos, pues estamos hablando de lo que es un select. El select permite hacer lo que nosotros en el CRUD le llamamos como un read. Y estos dos, pues básicamente son similares. El update, que tiene que ver con la parte de la actualización de registros, pues en la parte del SQL es similar, igual que el delete, solo que cambia la sintaxis desde el punto de vista que utilizamos un delete from, un update, el nombre de la tabla, y eso ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero es importante que nos enfoquemos en esto. Recuerden, el CRUD tiene que ver con esto, y ya a la hora de trabajar con la base de datos vamos a utilizar el lenguaje SQL, que es estas 4 acrónimos que están aquí, o estas 4 palabras que nosotros vemos. Ok. Ahora bien, existen diferentes frameworks para que nosotros podamos crear este tipo de CRUD. No sé si alguien... Bueno, ya hemos hablado un poco de los frameworks. Si nosotros nos vamos por acá, por ejemplo, y ponemos acá, por ejemplo, framework para PHP, vamos a encontrar que alguno de los frameworks de PHP, pues aquí en la primera búsqueda me pone estos frameworks. Por supuesto, Laravel es el primero que él nos muestra, que básicamente habla o el tipo de aplicaciones que se desarrollan es con el modelo vista controlador, y pues tiene un cierto nivel de curva de aprendizaje. Supuestamente los autores dicen que es bastante fácil, pero habría que manejar un poco la programación orientada a objetos para entender la estructura de todas estas partes. La parte del coordinator, del UI, y también tenemos el Cake PHP y el Zen Framework. Estos marcos de trabajo, por así decirlo, son aquellos que me permiten de alguna manera estandarizar algún proyecto y
de esa manera, por así decirlo, hacer aplicaciones un poco más robustas, más seguras y con mayor rapidez que empezar a hacer una aplicación desde cero. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, la parte del lateral es bastante bueno, pero sí se necesita tomar un cursito por ahí de framework de programación orientada a objetos y empezar con los primeros pasos para luego entender sobre las estructuras de las aplicaciones. Esto es en relación a la parte de los frameworks que ofrecen para trabajar con PHP. Entonces, dentro de la parte de los frameworks, lo que nos ofrecen, pues que facilitan el acceso o el mantenimiento a lo que son nuestras aplicaciones. ¿Por qué facilitan? Porque básicamente es un estándar y eso permite que cualquier programador que haya trabajado con cualquiera de esos frameworks le va a ser fácil entenderlo, le va a ser fácil modificar, darle mantenimiento a un programa. Caso contrario que estuviera desarrollado de una manera diferente. Entonces también eso implica una pérdida de tiempo, implica un montón de situaciones por ahí. También nosotros por acá en PHP se habla de esto, los PDO. Esta parte tiene que ver con los Data Objects. Esto, cuando nosotros hablamos de un poco sobre algo relacionado con la persistencia de datos y todo lo demás en los lenguajes de programación como Java y PHP, C#, entonces se trabaja un poco con esta parte. Nosotros acá vamos a hacer una especie de CRUD un poco acelerado. Al final vamos a tener algo como esto, así, como esto más o menos, con conexión a base de datos, por supuesto. Y eso es lo que voy a tratar de explicar para que vayamos teniendo una idea de qué es lo que vamos a ir haciendo poco a poco y que nos quede el espacio de unas 3 semanas para poder entender esta parte. No sé si hay alguna duda hasta ahorita, hasta el momento. ¿No? No. Ok, perfecto. Ok. Lo que vamos a hacer nosotros en este caso, pues lógicamente vamos a utilizar lo que es una base de datos, que en este caso va a ser una base de datos MySQL. Y por acá voy a ir describiendo el documento para que cuando lo reciban sepamos dónde ir a buscar, ¿sí? Entonces vamos a crear una base de datos que pueda ser manipulada por el CRUD que nosotros vamos a hacer. A lo largo de este documento nosotros vamos a hablar de esa base de datos. Por ejemplo, esta es una base de datos de cliente que tiene un ID, que tiene un nombre, un email, un teléfono. Y, por ejemplo, el ID es la primary key y es autoincrementable. ¿Alguien tiene problemas que cómo crear la parte de autoincrementable una tabla? Ok. No, todo bien. Ok. Dice que lo primero que tenemos que hacer es que vamos a ir a nuestra herramienta, que en este caso es phpMyAdmin, y vamos a crear una base de datos que le vamos a poner de nombre app para internet. Ok, aquí dice vamos, creamos una base de datos y le ponemos de nombre app internet, o ustedes le ponen el nombre que ustedes crean conveniente, aunque después le cambian en la programación para que haga referencia a esa parte de ahí. Y entonces el documento me va diciendo cómo hacerlo. Por ejemplo, acá, que cree la base de datos que se llame app para internet, y yo voy a proporcionarles una base de datos que en este caso creo que se llama, vamos a ver, creo que está por acá en recursos,
Por acá creo que está la base de datos que hay que crear. Entonces, básicamente, yo envío esos recursos para que ustedes simplemente, cuando creen la base de datos, van a utilizar la opción de importar el script. Entonces, ese script, nosotros vamos a... Una consulta. Sí, Fíjese que yo tuve problemas con el examen, entonces lo desinstalé, lo instalé nuevamente. Y sí, quise importar la base de datos SIMAN que habíamos hecho, pero me dio un error que dice que como que no reconociera el formato, creo, o algo así. Entonces no sé si podría más o menos ir por ahí, ahondar un poco más en el tema de importar la base de datos. vaya, normalmente, acá, por ejemplo, vamos a ver un script. No sé si está, creo que esto, por ejemplo, si esta parte, vamos a ver acá. Nosotros acá tenemos, digamos, esto, por ejemplo. Por ejemplo, yo tengo esta base de datos y una vez yo, por ejemplo, si yo la quiero trasladar a otro servidor, entonces voy a ir al proceso de exportación. Entonces selecciono la base de datos, no la tabla, la base de datos, y le digo que voy a hacer una exportación. Entonces esa exportación me va a permitir a mí generar un archivo. Acá me pregunta el formato, yo le digo que va a ser un SQL y acá le digo continuar. Entonces él lo que hace es que me crea este archivo. Conta 2, me lo puso porque ya tengo descargado eso acá. Entonces, cuando nosotros vamos a importar esto de acá, yo por ejemplo, ya no puedo crear una base de datos que se llama cont y todo lo demás porque ya lo contiene. Entonces, si yo creo una base de datos nueva, vamos a ver, base de datos nueva. Y le pongo, por ejemplo, conta 5, ¿ok? Entonces, si yo le digo que voy a importar, tengo que ir a buscar el archivo que acabo de generar, acá donde dice seleccionar archivo. Entonces, aquí está, dice conta SQL. Y aquí se cargó el archivo. Y de ahí lo único que tengo que hacer es darle como un continuar. Lógicamente, el archivo está relacionado con la base de datos de conta. Y acá, aquí, vean. Aquí dice que se creó exitosamente todos los datos que tenía esa base de datos. Ahora, si nosotros vemos conta 5, ahí está. Lo que yo no puedo hacer es, por ejemplo, no tener ninguna base de datos seleccionada y solo venir a la parte de importar. Por ejemplo, en el caso este que estamos diciendo, vamos a ver que creemos una base de datos, lo que ustedes van a hacer es esto. Por ejemplo, van a ir a base de datos nueva y aquí le van a poner app, decía el documento que se va a llamar app internet, ¿ok? App internet. Ok, le damos crear y acá tenemos la base de datos vacía. Entonces, los recursos que yo les mando, por ejemplo, son estos. Aquí dice base de datos. Esto ustedes lo pueden abrir con el bloc de notas normal. Vean. No, no es esto. Pero ver. No, hay una tabla por aquí. Creo que esta es. Tampoco. Esta es. Este script. Entonces, este script yo lo puedo, como no va en archivo SQL, yo lo puedo seleccionar acá todo, por ejemplo, control E, control C, y acá, en mi base de datos que ya está seleccionada, acá, está seleccionada. Se fijan que está seleccionada, aquí dice base de datos app internet. Le doy SQL, acá,
y lo puedo poner esto, ¿ya? Y dice que un create table, customer, y luego le digo continuar acá. Y entonces ahora app internet tiene una tabla que se llama customer. Si yo veo customer, veo la estructura, voy a ver que aquí tiene el ID, el name, el email y el mobile. Y el ID dice que es autoincrementable y que al mismo tiempo es un primary key, que es lo que dice acá la parte de la guía. ¿Sí? Si no, simple y sencillamente ustedes se van a la parte del SQL y pueden digitar esto así como está. Yo esto se lo proporciono, así como está. Aquí donde dice Create Customer, ustedes van a venir, van a abrir esto y van a hacer exactamente lo que yo acabo de hacer ahí. ¿Ok? Estos son archivos script que tienen extensión txt, pero que ustedes en su momento los van a nombrar como por ejemplo, un create PHP, un index.php. Eso durante el documento se va a ir viendo cómo es que está estructurado. Ahora, es muy importante que cuando nosotros desinstalemos el SAM, siempre vayamos a la parte del raíz, acá, a ver que efectivamente no quede ninguna carpeta aquí. Es importante también que antes de desinstalarlo, que bajemos los servicios. Si aquí se está ejecutando, pues le damos clic derecho y le damos un quick para salir. Y de esa manera garantizamos que un installer, el desinstalador, pues va a ejecutar de manera correcta la desinstalación y no va a dejar rastro. En todo caso, si eso fuera así, también podemos hacer una limpieza de los archivos temporales por A o por B y después hacer la instalación. La limpieza de archivos temporales, pues básicamente podemos hacerla con la tecla de su computadora, la tecla Windows y la letra R. Y cuando tengan la ventana de ejecutar, pues porcentaje, ten, porcentaje. Y aquí van a salir todos los TMP. Todos estos archivos son basura. Entonces yo los selecciono, control E y le doy chip, suprimir, y ahí los elimino todos. Entonces hay algunos que no se eliminan porque tienen que ver con los que se están ejecutando ahí. Y después que tengo eso, yo puedo ejecutar SAM de manera tranquila, de tal manera que no me vaya a dar conflicto con algunos rastros que haya dejado la instalación anterior. Aunque esto acá, en teoría, solo se instala en esto. Lo otro que pueden hacer es bajar los servicios del SAM, acá, salir, y acá, por ejemplo, lo pueden bajar y le dicen cambiar nombre y le ponen un SAM y le ponen el nombre que ustedes quieran, por cualquier cosa. Y luego hacen la instalación y él va a crear una nueva carpeta con este nombre. Es importante que si ya tienen datos acá, por lo menos hagan una copia de las carpetas que tienen que ver ahí con sus proyectos. ¿Ok? Porque de lo contrario lo van a borrar y no se van a acordar de eso. ¿Estamos bien? Una pregunta, Sí. de esta guía no le vamos a tener que hacer una carpeta tampoco, un solo la base de datos. En esta parte de acá. En la guía que Ok. tenemos para el Okay. miércoles. Esa carpeta es opcional. Ustedes, yo creo que en esa no se le ha indicado cómo lo tienen que hacer. Solo dice que debe de hacerlos en un archivo zip. Lógicamente, recordemos que siempre que nosotros vamos a hacer una actividad, una tarea, una guía, pues lo recomendable es que acá en el htdoc ustedes siempre tengan ahí, por ejemplo, voy a hacer laboratorio 1, entonces lab 1, por ejemplo. Sí, ¿verdad? Se me ocurre. Luego ustedes pueden tener guía 2, guía 3, guía 4. Entonces, y de esa manera ustedes una vez terminan, le ponen un zip y listo. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer un zip yo de esto? Si ustedes son, imaginémonos que estamos conectados ahorita 35 personas, vamos a ver la asistencia acá.
31, dice 30 y... Ok. Si nosotros acá, yo les digo que me manden una carpeta zip y todos me mandan, por ejemplo, lab 1, lo que va a pasar es que cuando yo descargue todo esto, todos van a tener el lab 1. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, ok, mira, general en un zip, lo más correcto sería, ok, yo laboratorio 1 le voy a decir clic derecho y le digo, por ejemplo, enviar a carpeta zip. Y vamos a ver, le voy a poner algo acá. Voy a poner esto. Y acá. Por lo menos que tenga un archivo. Y le digo clic derecho, enviar a. Y le digo una carpeta zip. Entonces, él pone ahí en azulito para que yo ponga el nombre. Ah, entonces este es esto y le voy a poner que yo soy Castillo Hernández 0208-2020, ¿ok? Y esto ya lo mando como un archivo, ya lo subo como tarea. Cuando yo lo descargue, pues su carpeta va a ser única porque ustedes tienen un carnet único. Entonces esa es una forma. Pero muchas veces lo que nosotros hacemos solo es este es el nombre de carpeta y le decimos enviar y listo. Ya lo envié y esto es lo que voy a pasar. Entonces acostumbrémoslos a ponerle un nombre. En este caso, recordemos que Lab 1 pueden haber 30. Entonces, a la hora de estar calificando, y si usted no le puso que usted es el actor y todo lo demás, en veces es bastante difícil estar tratando de, pero si yo digo, él es el carnet número tal, entonces voy a calificarlo, abro su proyecto, y pues yo sin descomprimirlo puedo ver lo que si funciona o no funciona. Entonces digo, ok, aquí está esto, yo lo puedo abrir desde acá y no hay ningún problema. Ya, desde aquí lo puedo abrir y ya. Y luego lo puedo ejecutar y listo, pues no pasa nada. Entonces, esa es una forma ordenada de hacer las cosas. ¿Ok? Ahora, en esta parte de acá, yo en esta guía que ustedes van a hacer, yo le he puesto a esa carpeta, le he puesto igual que a la base de datos, app internet, ¿ven? Aquí está, no sé si la ven, esta, app internet. ¿Sí? Entonces, es una recomendación de nombre. Ahora bien, siguiendo con esta parte de acá, con esto, hasta ahí todo bien, todo claro con la creación de la base de datos y la tabla. Sí. Sí. Ok. Perfecto, seguimos. Entonces, esta parte del importar la podemos obviar y vamos a hacerlo desde acá, ¿verdad? Del SQL. ¿Sí? Por eso es importante la parte de las clases. No cambien nada absolutamente. Entonces aquí dice, si decidimos crear nuestro script, debemos seleccionar la base de datos creada, app y internet, y dar un clic en la pestaña SQL para activar la ventana de edición. Eso fue lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Ok. Aquí está la estructura, donde lo que acabo de hacer desde SQL, ejecutamos, y luego a continuación de esto, pues se crea la tabla que ya hicimos ahí. Ahora dice, a continuación es necesario regular las conexiones de apertura y de cierre de la base de datos. Ojo, acá yo sé que a lo mejor podemos empezar a hablar, a ver algunos temas desconocidos, pero como dije antes, me voy a ir adelantando con esto y luego vamos a hablar un poco sobre las variables que intervienen, los tipos de cómo se hacen las conexiones en PHP, qué es el manejo de sesiones, qué son las variables globales, toda esa parte, así como vimos las variables de $-post, así vamos a ver que también existen elementos en PHP que me ayudan al manejo de registros o al manejar las conexiones en PHP. ¿Estamos bien con eso? Ok.
Sí, Lee. Dice, a continuación es necesario regular las conexiones de apertura y de cierre de la base de datos. Vamos a crear un archivo de con qué extensión, PHP, con qué nombre, le vamos a poner database PHP. Vamos a ir acá a recursos. Aquí dice que dice database. Entonces, este archivo, vean lo que tiene. Este archivo lo vamos a crear para poder crear o para poder hacer una conexión a la base de datos. En este caso, el nombre de la base de datos, el localhost, el usuario, y este no tiene, este lo tenía antes, este no tiene, sino aquí le ponen el nombre que ustedes quieran. Y luego, esto es lo que yo les menciono, que vamos a explicar poco a poco cómo es que nosotros vamos a crear estas conexiones, para qué nos va a servir conectarse. Una conexión, pues ustedes ya lo saben muy bien, que básicamente es lo que permite la comunicación entre mi base de datos y el lenguaje de programación. A través de esto yo selecciono la base de datos que voy a utilizar y basado en eso yo tengo acceso a todas las tablas de la base de datos. Y una vez tenga acceso a esas bases de datos, pues es lo que me va a permitir hacer las diferentes operaciones, como el escribir, como el crear, el consultar, el actualizar. Sí me voy explicando con esa parte. Hay conceptos acá que son nuevos, lo sé, y eso es lo que vamos a hacer en las siguientes clases, pero quiero que vayamos como preparando el entorno para que se nos vaya haciendo más fácil esta situación. Otra cosa importante. Dice acá que tú puedes utilizar tanto el Visual Studio Code como la parte de el Sublime Text. Por ejemplo, vamos a ver acá. Este ya está creado. Imaginémonos que voy a crear otra para que veamos cómo lo vamos a ir haciendo. Acá en htdocs voy a crear algo que se llame app aplicada 3. Aplicada 3 y app. Ok. Entonces yo ya la creé acá y me voy al Sublime Text. Le digo que voy a abrir un open folder. Voy a aplicar 3 y esta está completamente vacía. Entonces recordemos que acá yo puedo crear un nuevo folder que le voy a poner CSS. Acá abajo se crea. Otro que se llame, un nuevo folder que se llame IMG de imágenes. Y ahora, si ustedes ven, aquí están creados estos. Ahora, como decía aquí el manual o la guía, que vamos a crear un archivo de nombre database PHP. Ok. Puedo copiar el nombre desde ahí. Me voy a mi Sublime Text, que en este caso es acá, y le digo que voy a crear un nuevo archivo. Al darle control S, le voy a decir que va a ser del tipo PHP y que acá le voy a poner database.php y le damos guardar. ¿Qué es lo que voy a poner acá? Pues me voy a la parte de los recursos que yo les voy a enviar y esta parte de acá le doy un control A, control C y me paso al Sublime Text y lo vamos a... Y aquí tenemos ya esta parte. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ir explicando poco a poco, pero es necesario ir creando el entorno. Ahora, ya tengo mi archivo acá dentro del htdoc, dentro de esto que se llama database.php. ¿Ok? Ahora, fíjense que ese archivo yo lo voy a explicar, pero también vamos a hacer otra conexión directamente desde cada archivo, desde cada script, para que podamos tener la conexión a la base de datos. Por ejemplo,
Sigamos acá. Con esto ustedes deciden cuál utilizar. U otro, o aquí está incluso el Noted más. Ustedes son libres de hacer con el editor que mejor crean conveniente. Por ejemplo, yo acá, aquí es donde se les dice que es importante que creen una carpeta en tu servidor, que en este caso es el htdoc, y en este caso se le ha puesto app internet, y se crean estas 3 carpetas de acá, que son uno, CSS, las imágenes y los jQuery o los JavaScript. Estos CSS con los JavaScript van a ser los que vamos a utilizar, son los de Bootstrap. Por acá también te dice qué es lo que vamos a hacer. Este es el archivo que debe estar guardado en la carpeta principal, el que acabo de hacer, ¿se recuerdan? Y es el mismo archivo que acabo de mostrar acá en el Sublime Text, que es este mismo de acá, para que ya no lo estén digitando, porque otro sería solamente mandarles la imagen y que ustedes lo digiten, ¿verdad? Pero ahí no se nos va a llegar Navidad, ¿verdad? Entonces, por eso dice acá que esto va a estar en Classroom para que ustedes lo puedan descargar. ¿Sí? ¿Preguntas? No, por el momento no. En esta parte de acá está explicado qué es lo que hacen las conexiones ahí, qué es lo que hacen todos los comandos que están ahí. ¿Sí? Si ustedes quieren, yo por cuestiones de tiempo no lo voy a explicar ahorita, pero todos los términos que están aquí, los principales, están detallados acá. Aquí, para ir entendiendo un poco esto. Ahora bien, debido a que las operaciones del CRUD solamente pueden utilizar, ¿qué es necesario si nosotros vamos a mostrar los resultados de una manera como en un data grid, como en un grid, como le llamamos en otros, o como en una lista? Entonces, no podemos o estarlo mostrando como en una tabla. Si nosotros tuviésemos que estar haciendo todo la parte del Bootstrap, perdón, del CSS, de la hoja de estilo, para que se muestren los valores de una manera agradable para el usuario, pues básicamente eso nos tomaría como bastante tiempo, por así decirlo, porque básicamente pues es bastante, como les dijera, trabajoso el estar haciendo todos esos aspectos ahí que cuestan. Entonces, para eso vamos a utilizar la parte del Bootstrap. Pregunto, ¿quién ha utilizado Bootstrap antes? ¿O todos tenemos? Nolik. ¿Ok? Yo No, igual. nunca. No, pues quizás de mi parte solo lo que hicimos el ciclo pasado, eso, que ocupamos Bootstrap de esa forma, Okay. nada más. Perfecto. Básicamente trabajar con Bootstrap pues tiene que ver con la vistosidad que nosotros le vamos a dar a nuestro sitio. Es la parte que ve el cliente, es la parte de colores, es la parte de fuentes, es la parte, todo el atractivo, por así decirlo, es lo que nosotros vamos a hacer a través de Bootstrap. Existen varias cosas que podemos hacer. Por ejemplo, si yo pongo Bootstrap, acá Bootstrap con W3, aquí está, con ¿ven? Con este sitio, con ese sitio, nosotros nos va a ser de gran ayuda para poder trabajar y entender un poco lo de Bootstrap. Acá existen ejemplos y ese sitio me da a mí ejemplos y me dice cómo puedo yo ir probando botones, cómo ir probando campos, cómo ir probando database, cómo ir probando la parte de selectores, en fin, un montón de herramientas que me brinda. Entonces, nosotros acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo en la guía les dejo la descarga, pero dice que también se les incluye en Classroom para que ustedes no lo anden descargando. O sea, si ustedes se van ahí, pues no pesa absolutamente nada hacerlo. Ahí está el link en la guía y lo quieren descargar, no hay ningún problema. Pero igual se sube al Classroom para que ustedes puedan descargarlo y ya tenerlo.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que Bootstrap, vamos a crear un directorio que se llama CSS, que en este caso ya lo creé yo acá, que es el que hice. Y vamos a ver, este es el CSS. Dentro de CSS vamos a descomprimir Bootstrap así, ¿ven? Al final, lo que se le va a compartir es este zip, que no pesa mucho, solo son 713 KB. Entonces acá vemos el Bootstrap y pues básicamente lo que haríamos es que si yo quiero ver el contenido de todo esto, vean, tiene una subcarpeta y dentro de esta tiene el JS y el CSS. Entonces, si yo hago esto, por ejemplo acá en recursos y le digo extraer aquí, lo que va a hacer es que me va a crear una carpeta de Bootstrap. ¿Ok? Entonces, ¿qué me interesa? Me interesan estas dos carpetas. Vean, yo las puedo copiar y acá donde tengo mi carpeta de proyecto que le puse aplicada 3 app, ahí lo puedo pegar. Vean. Y listo. Como no tenía nada, las carpetas estaban vacías, no hizo ninguna pregunta. Y estos contienen todos estos archivos CSS. Entonces, de esta manera es como nosotros vamos a utilizar el archivo de Bootstrap que se les incluye ahí. Entonces, ¿para qué nos va a servir eso? Bueno, nos va a servir en primer lugar porque nosotros necesitamos que la apariencia de nuestros sitios pues sea bastante agradable, que tenga bastante atractivo, por así decirlo. Y entonces más o menos al final nosotros vamos a obtener algo como esto, vamos a validarlo, que si el usuario no ha digitado los nombres antes de que le demos crear en la base de datos, pues que ahí nos diga a nosotros que hace falta algo al lado del cliente, no hasta el lado del servidor, sino que hasta el lado del cliente. Y de esa manera, pues ahí vamos a ir viendo poco a poco cómo ir ocupando la parte de lo que es el Bootstrap. Por eso digo, vamos a ir despacio, se lo voy a ir dejando yo por ahí para que ustedes, y les enseñando después, para los que nunca lo han hecho, cómo es que se trabajan con la parte de los colores de los botones, los estilos de campo, los títulos, todas esas cosas. Por ejemplo, acá estamos haciendo uso de una clase que se llama btn-user. Esta parte está dentro de Bootstrap y no tiene más que ver, por ejemplo, si yo busco esto en internet, básicamente acá lo puedo poner btn, por ejemplo, subset, aquí está. Y entonces aquí me va a decir a mí, perdón, aquí están, vean. Esto significa los tipos de botones. Cada uno del subset, el danger, el warning, el info, cada uno de estos tiene su estilo, su clase, vean. A esto que está acá, si yo escribo este primary, pues entonces me va a escribir este azul y así sucesivamente. Pero eso lo vamos a ir viendo acá en el documento y así poco a poco ir avanzando. ¿Ok? Básicamente ahorita para avanzar, para que quedemos en acuerdos, sería, se lo voy a anotar acá. Me recuerdan que después no le debo decir que guardara ese archivo. Primero tenemos que crear el directorio en carpeta pública. O sea, en el H2. ¿Ok? El segundo paso va a ser crear una base de datos de nombre recomendado app internet. ¿Okay?
Tercer paso sería crear o copiar el script que se llama base, no, se llama script custom.txt. Este lo van a ejecutar en PHP MyAdmin. Ejecutar en PHP MyAdmin dentro del apartado SQL. Ok. Luego de eso, tenemos que 4, descomprimir el Bootstrap. Bootstrap. Y este Bootstrap, copiar en carpeta app internet. Y 5, crear un archivo que se llama database.php, que también va ahí. Y más o menos esas 4 cositas ahí. Con eso ya vamos preparando el entorno para luego ir viendo el resto de cosas. No sé si hay alguna duda con esa parte por ahí para ir contestando sus comentarios finales de este día. El próximo miércoles tenemos laboratorio. No, esto no incluye en el laboratorio. Solo vendría sobre lo de... ¿Perdón? Solo vendría solo sobre PHP, el laboratorio. Sí, la parte de PHP, algunas cosas de bases de datos, lo que hemos visto básicamente. Ah, va, ok. Ese va a ser siempre acá en la videoclase. Aquí voy a tener el espacio y aquí yo voy a estar presente para eso y lo vamos a cerrar. Como esta hora es, digamos, vamos hacia adelante, podemos, pues va a estar programado como de 7 a 8, creo que es suficiente tiempo. Si acaso necesitan más tiempo, pues ahí pues, todavía contamos con algún tiempo hasta las 8:20. Pero lo ideal es que se termine antes, pues entonces, pero esto es importante que vayamos avanzando porque básicamente si no lo hacemos así, no vamos a llegar. Ya ven que una clase se va súper rápido y pues para estar con ver varias cosas de PHP, pues bastante difícil. Lo ideal es que nosotros al final tengamos pues una especie de menú ahí, así como este, ¿verdad? Acá le cambiamos, le ponemos un mantenimiento X y luego aquí le decimos si creamos y se activa un formulario y pues ahí ya tenemos esos datos directamente de nuestra base de datos. Entonces, al final de su parcial 1, lo que se hace es que se pide una base de datos, que ustedes la crean, una base de datos de 2 o 3, 4 tablas, y ustedes hacen los mantenimientos respectivos. Entonces, por eso vamos a aprender a hacer el mantenimiento de una para que ustedes hagan de los otros. Y luego pasamos a la otra unidad. Por eso es que llevamos así un poco acelerado esta parte. Ok. No sé si hay alguna consulta, que si va a ser en equipo lo del parcial. ¿Eso? No. ¿No? Ah, no sé, ¿no? Sí, se puede. Pues sí, pues, como no consulta. Sí, la verdad que voy a pedir que se formen unos equipos de trabajo. Creo que hay como 36, 35 personas y pues lo ideal sería que se formen unos 5 equipos para que podamos trabajarlo ahí en equipos y de esa manera pues avanzar más pues en este tema, ¿verdad? Vamos a ver que hay 2 personas que no las están leyendo.
Lick, Kevin no se pudo conectar. Kevin. Sí. Ah, ok. Bueno, le recomiendan la videoclase al resto de compañeros. Porque aquí, ok. Licenciado, una pregunta. Sí. ¿Todo lo que acaba de ver es contenido a futuro o es una guía que ya subió? No. No, ese es de la clase de ahora y todavía no está subido, pero yo hoy lo voy a subir. Solo voy a hacer unos ajustes ahí porque si ustedes ven, aquí el PDF se ha movido un poco. Ahí estaba viendo que a la hora de que se guardó, se ha movido por ahí. Y voy a nada más hacer algunos cambios y lo voy a subir. Pero esta guía sería básicamente esta parte va a ser presentada como no esta guía, esta ustedes la van a ir desarrollando, pero de esta guía van a tomar el ejemplo para hacer el proyecto que van a hacer de parcial 1. ¿Ok? ¿Por qué, verdad? Porque yo les voy a dar los archivos de eso, ustedes solo los tienen que adaptar, crear esto aquí, ¿ya? Entonces, esto va a servir de guía para que ustedes puedan hacer su proyecto de parcial 1, de la unidad 1, que tiene que ver con una pequeña aplicación con base de datos, con PHP. Por lo tanto, la voy a subir ya pronto. Más tardar mañana, quizás, si no lo logro subir ahora, porque todavía estaba acá viendo una parte de la otra clase y bueno, aquí ya terminó el de subirse el video y luego paso con ustedes. Ok. Bueno, si no hay más consultas, pues yo siempre les recomiendo que me escriban ahí al correo cualquier situación y pues cualquier cosa que ustedes no entiendan, pues yo es importante que me la hagan saber, ¿verdad? Los grupos, una pregunta, ¿de cuántos serían? Quizás considerando que vemos como 36, solo serían unos 6 personas. Yo voy a poner un link para que puedan hacerlo ahí. Así de esa manera podemos tener 6 equipos. ¿Ok? Bueno, si no hay más preguntas, no me resta más que darle las gracias, agradecido por la asistencia, por su responsabilidad. Y pues recordarles que el miércoles tenemos el primer laboratorio y pues por acá los esperamos siempre a las 7. Así que gracias, bendiciones a todos y cuídense. Nos vemos. Gracias, ingeniero. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Pase feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Alejandra. Y una pregunta. Sí. Con eso del browser, Browser.